Recording in progress. Si vamos a Mateo 16, ¿qué encontramos allá? ¿Se acuerdan cuando comenzamos a hablar? ¿De qué versículo comenzamos en Mateo 16? Del 13. Del 13, Sí. que dicen, mirando claro, del 13, comenzábamos hablando de la importancia de por qué Jesús lo hizo en ese lugar, por qué que Cristo no lo hace en Jerusalén. Recuerdan todo esto, ¿verdad? Y que Dios empieza a establecer ahora Cristo empieza a establecer un proceso de apuntar hacia la iglesia. Uno sigue leyendo el texto, ¿cierto? Y se encuentra entonces con ese gran texto que dice que Él va a edificar su propia iglesia, le iba a dar a la iglesia el ser victoriosa en Él, y también un mensaje, donde la iglesia no tendría un mensaje propio. Y habla, ¿cierto? Hablamos del versículo 19, hablando de las llaves del reino de los cielos. Establecimos también que esa llave habría tres puertas, por así decirlo, de forma simbólica, ¿cierto? La primera puerta era la puerta que se abría al pueblo judío, en Hechos, especialmente capítulo 2, cuando comienza la iglesia. Más tarde, Felipe, va a Samaria y se abre la segunda puerta a los mestizos, por así decirlo, entre judíos y gentiles, que serían los samaritanos. Y más tarde, ¿cierto? Capítulo 10 de Hechos, nos encontramos con que Dios ahora abría la tercera puerta, que era a la gente de los gentiles, y hablamos de Cornelio, ¿cierto? Entonces vemos como el versículo 19 de Mateo capítulo 16, versículo 19, va teniendo toda una línea que se iba a dar. Pero en el versículo número 21 establecimos algo. ¿Qué fue lo que establecimos en el versículo 21? En cuanto a la edificación de la iglesia, en cuanto al proceso que la iglesia iba a tener de alcanzar, de ser aquella que tenía que alcanzar con el evangelio a los judíos, a los samaritanos, a los gentiles, ¿cierto? Y de ahí hasta lo último de la tierra. ¿Cuál era el principio rector? ¿Qué es lo que iba a estar allí? ¿Cuál era? ¿Qué era? A ver. ¿Qué era? ¿Me escuchan, verdad? ¿Me están escuchando? Que iba a morir y iba a resucitar. Bien. Y eso lo establecimos como el costo, ¿cierto? Hablamos del costo de todo esto. El costo que iba a tener la iglesia, el fundar la iglesia, el darle vida a la iglesia, no iba a ser sino algo que iba a tener un costo muy alto. Por eso que capítulo 16, versículo 21, establece la necesidad, ¿cierto?, del padecimiento y también de la muerte de Cristo. Entonces esto lo tenemos que enlazar ahora con capítulo 26 y capítulo 27. Es decir, lo que hemos estado viendo entre medio de capítulo 16 al capítulo 26, hemos visto cómo Jesús va mostrándonos lo que Él va a esperar, qué es lo que Él iba a esperar de su iglesia, ¿cierto? ¿Qué es lo que Él quería de su iglesia? Y lo empieza a mostrar de distintas maneras, en conversaciones, a través de parábola, en fin, Cristo muestra toda su forma. ¿Para qué? Para que nosotros entendiéramos en el futuro lo que iba a pasar. Los discípulos en ese momento todavía les costó mucho entender todo esto, ¿cierto? Entonces venía todo un proceso donde ahora ellos iban a tener que ver que esto tenía que hacerse realidad. Y la forma que se iba a hacer realidad iba a ser entonces pagando el precio que Cristo había mencionado en capítulo 16, versículo 21, y en adelante. Ustedes saben que Pedro lo toma, le dice, no, ¿cómo es posible de que tú te vayas a hacer esto? No, ni tal te ocurra, etcétera. Y Jesús dice, apártate de mí, a Satanás, hablando de que no podía haber tropiezo a la obra que él tenía, ¿sí? Bueno, eso es un poco para entender capítulo 26 y capítulo 27, hermanos, ¿sí? O sea, la línea que sigue Jesús es muy clara, es tremendamente clara.
anuncia, profetiza sobre su iglesia, lo que él quería de su iglesia, sus compromisos que él hizo con la iglesia, los compromisos que él esperaba de su iglesia, de sus discípulos, ¿cierto? La entrega total que él esperaba de los suyos, y lo va marcando a través de parábolas, mostrándole, miren, así es, y muestra esa gran parábola del hijo que muere al final, ¿cierto? Cuando estos hombres no le dan el pago por el arriendo de la viña. ¿Se acuerdan de esa parábola, verdad? Y después vemos entonces otra parábola, en esa misma parábola, como ahora el reino que había sido dado, el mensaje dado a los judíos para hacer ellos luz a las naciones, se había interrumpido. Vemos también en forma práctica cómo Jesús utiliza una higuera. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Una higuera, dice, pero ¿cómo? No fue una charla teológica, no, ¿me entienden? No fue como, bueno, en el arameo y en el griego, dice, no, sino simplemente toma un árbol para mostrar realmente lo que su pueblo no había hecho y el fruto. Voy a ayudarles en la tarea que están haciendo. Y el fruto que él esperaba de la higuera, ¿cuál era? En el fondo esperaba dos frutos. Uno era que Dios hubiese sido glorificado. Ese es el primer fruto. Y dentro de este mismo fruto, por así decirlo, era que el mundo conociera quién era este Jehová Dios de los ejércitos. Que las naciones supieran que había un Dios redentor. ¿Sí? Entonces, cuando uno va viendo todo esto, ¿por qué Jesús empieza a hacer todo esto? Uno empieza a ver realmente el amor tremendo que él tenía. Entonces, permítanme orar y después vamos a seguir hablando un poquito acerca de esto, ¿sí? Señor, gracias porque nos dan la posibilidad de reencontrarnos, Señor, después de un tiempo. Señor, sé que han pasado distintas cosas en la vida de mis hermanos, como en mi propia vida, pero también, Señor, sé que tú estás presente, Señor. Sé que tú estás guiando a tu iglesia, bendiciendo a tu iglesia. Nada, Señor, te ha sido oculto, nada puede ocultarse delante de ti. Señor, oramos en esta hora por Esteban y por su familia allá en Haití también, que tú obres un milagro, que puedas liberar a tu hijo, Señor. Y gracias por el testimonio, Señor, que tanto su esposa, su familia y muchos, Señor, están dando de toda esta situación difícil, Padre. Gracias por tu gran amor. Bendícenos ahora a seguir hablando de ti, realmente de lo que tú quieres de nosotros también como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de comenzar el capítulo 26 y 27, yo quiero añadir una tarea a ustedes, ¿sí? Pero tranquilo, va a ser muy, muy, muy suave. Quiero hacer una pregunta a ustedes. Todo lo que hemos visto hasta ahora, más o menos, ¿en cuánto tiempo creen ustedes que Jesús lo dijo? Voy a colocar así para que me entiendan mejor. De capítulo 16 al capítulo 27, ¿cuánto tiempo ustedes creen que ha pasado? Probablemente algunos tienen una Biblia cronológica y van a decir, van a tirar ahí la fecha, o van a tener algunas que tienen arriba las cosas, bueno, los años, ¿está bien? ¿Cuántos años, cuánto tiempo ustedes creen que ha pasado? A ver, Cristian, ¿cuánto tiempo crees tú así como? No te escucho. ¿Cómo? 3 años. 3 años, ya, desde que comenzó, sería el ministerio, digamos, completo de Cristo, desde capítulo 16 en adelante, ya, una fecha podría ser. A ver, hermano Javier, ¿cuánto tiempo tú piensas que podría haber pasado desde capítulo 16 a capítulo 27? Más o menos? La verdad que también pienso que 3 años, pero tendríamos también que ver un poco más el contexto de los capítulos anteriores. Ya, bien, más o menos 3 años, pero habría que ver el contexto de los capítulos anteriores. Bien, buena respuesta. A ver, hermana Sara, ¿qué piensa usted? ¿Está la hermana Sara, no? Hermana Rose. Esta es una grabación. Está. No, yo creo que menos de 3 años, un par de años. Un par de años. Hubiese ido a buscar mi Biblia cronológica, pero para no hacer trampa. Claro, bien, ya, un par de años desde la hermana Sara, ¿sí? Hermano José Bastén, ¿estás por ahí o no? Sí, estoy por acá, que iba justo en la micro. Yo digo que habrán pasado
5 años. ¿De 5? 5 años? Ya. Sí, podría Ya, ser. bueno, podría ser, ya. Vamos a colocar como 5 años. Hermana Gloria, Yo creo que un par de meses. un par de meses. Bien. Hermana Gloria se tiró con un par de meses. Bien. Bien. Hermano Misael, ¿cuánto piensa usted más o menos que fue? También pensaba más o menos en un par de meses. Un par de No sé meses. si 3 o un mes. Un mes, ¿ya? ¿Ya? Hermana Rose, ¿estás por ahí? Sí, hermano, bendición a todos, aquí estoy. Saludos. Y la verdad no sé la respuesta. Ya, No. pero así un número medio. Si me aventurara, diría meses, no años. Meses. Ya, Sí. no años. Bien. ¿Quién me falta aquí? Mario, muy bien. Mario, cuéntame. Bueno, yo también creo que, como dijo Sarita, como 2 años y algo así, 2 años y medio puede ser, porque 2 años y medio. solo estoy pensando porque el ministerio de Jesús duró 3 años, pero Ya. en teoría yo cuento 3 años hasta que se muere, hasta que lo atrapan, Claro. porque a mi parecer ahí, según mi percepción, hasta que lo atrapan ya se termina el ministerio, porque después enjuiciado no le predica a nadie más. O sea, si entiendo como ministerio eso, por eso creo que como 2 años y medio más o menos. Ya, 2 años y medio más o menos. Ya. Muy bien. Hermano Rodolfo, ¿estás ahí? ¿O Pablo? Hola hermano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Vengo llegando, se está cambiando de ropa, preparando también ahí, me he colgado. Yo estoy por los meses, incluso no tantos meses, más días y semanas, puede ser, que casi todos los capítulos van muy ligados unos de otros y cuando hay un cambio respecto a los días se menciona de un día para otro, entonces no creo, estoy ignorante de esa respuesta, yo estoy dando lo que me parece que según lo que he visto, ¿Qué podría que ser? meses, Ya, no bien. pasa de meses, ¿ya? En mi En ignorancia. acá en Argentina se dice tirarse a la piscina, dicen, un piletazo. Claro. Si la chuntamos, la Así chuntamos. que- En Chile sería, si la chuntamos, la chuntamos. Ya, Claro, Rodolfo, en mi ignorancia ¿estás nomás, por así ahí? que, eso. Muy bien, un buen piletazo. Rodolfo, ¿no? Hermano. Y bueno, cuéntame, ¿qué pensarías tú? Creo que también 2 años podría ser. Más o menos 2 años. Bien. Ajá. Bien, yo les quiero, después se los voy a mandar, si lo quieren, me lo piden, o sea, díganme después por privado si lo quieren, un poquito para saber. El capítulo 21, pasa algo importante en el capítulo 21 de Mateo. ¿Quién a Mateo 21? Mateo 21. ¿Con qué comienza Mateo 21.1? ¿Con qué comienza Mateo 21? Cuando se acercaron a Jerusalén. Ya. Cuando se acercan a Jerusalén, y esto es conocido así como muy, ¿cierto? Le hablan de la famosa, ¿bueno? La famosa entrada triunfal. Entrada triunfal, ¿cierto? Eso algunas Biblias dicen no puede decir arriba, pero es como la gran entrada de Cristo, la gente allá con las ramas, ¿cierto? Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, todo lo bien. Muy bien, bien. Capítulo 21. ¿Se acuerdan que vimos el tema de la higuera? También, bueno, ya lo dijimos eso cuando esta higuera, Cristo la maldice, y al otro día, como dice Pablo, la higuera se secó. Hablamos también de otras cosas más. ¿Saben? Capítulo 21, hermanos, en adelante. Capítulo 21 a capítulo 27 es una sola semana. Una sola semana. Ni años ni meses, ¿sí? Sino una sola semana. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea que ustedes tienen que buscar? Tienen que buscar más o menos en qué año o en qué, digamos, en qué tiempo fue desde el capítulo 16 en adelante, ¿sí? Para tener el panorama más o menos cronológico claro, ¿sí? Entonces, cuando le pregunten, bueno, desde la profecía de Cristo en adelante, hasta el capítulo 27, ¿cuánto tiempo pasó? Entonces, ustedes buscan
Desde el capítulo 16, versículo 13 más o menos, o capítulo 16, busquen cuándo habrá sido, ¿sí? ¿Sí? Busquen la información, tienen mucho, bueno, hoy día hay mucho material para buscar. Pero decirles esto, que casi todo lo que hemos visto, que es la parte muy gruesa, pues específicamente de esto, veíamos lo que pasaba con Cristo, lo de la profecía de Cristo y algunas cosas más entre capítulo 16 en adelante. Y capítulo 21, ustedes saben que pasaron cosas importantes. Una fue la entrada de Cristo a Jerusalén, y eso fue un día domingo. ¿Sí? El domingo previo a su resurrección. El día lunes. ¿Qué pasó el día lunes? Eso está en Mateo capítulo 21 del 12 al 22. El domingo está en Mateo 21 del 1 al 11. El lunes está de Mateo 21, 12 al 22. Ahí vemos dos cosas importantes. Fue cuando Cristo hace la purificación del templo y también cuando Jesucristo hace maldice la higuera. Y es interesante porque ese fue la última señal que él hace, o el último milagro, si lo queremos llamar milagro, que él hace. No hay más. ¿Sí? Es decir, ese fue el último que él hace. Lo dice el día lunes de esa última semana, Mateo capítulo 21, versículo 12 al 22, y después del día martes, ustedes van a encontrar que el día martes hay mucho que el Señor hace. A diferencia del domingo y del lunes, el día martes de esa última semana, Jesús hace pero un montón de cosas, o dice muchas cosas. Y eso lo van a encontrar día martes, está establecido más o menos desde Mateo 21, 23, al capítulo 25, a versículo 46. Estamos hablando de, ¿cuántos capítulos? 21, 22, 23, 24, 25, prácticamente 5 capítulos. O sea, 5 capítulos que nosotros tenemos registrados en nuestra escritura, en la Biblia, fue lo que pasó en un solo día. Es mucho, ¿me entienden? Y eso nos lleva entonces a pensar por qué Jesús estaba tan interesado, nuestro Señor, en establecer la iglesia. Y aquí está la razón. Al otro día la iglesia aparece seca. ¿Cuál era la figura? La infertilidad, el no ser fructífero, ¿cierto? Habla también acerca de la oración y el perdón, obviamente apuntando a esas dos realidades. Habla de la autoridad que él tenía, la autoridad que venía de parte de Dios. Habla de las parábolas de la viña, que no se le es entregado el fruto que correspondía. Habla acerca de el tema de la moneda, ¿cierto? Del honrar entonces al rey y la honra que merecía Dios, por supuesto. Habla de la resurrección del hombre, conflicto que había, qué pasaba con los que morían, quién se quedaba con quién el día de mañana. Habla del mandamiento de amar, ¿cierto? A Dios y al prójimo. Habla también que Jesús se muestra como mayor sobre David, hablando sobre su señoría. Le muestra también, ¿cierto? Capítulo 23, le muestra a los escribas su hipocresía, ¿cierto? Ellos decían mucho, pero no estaban viviendo realmente lo que Jesús decía, o la palabra de Dios decía. Habla de la viuda, por ejemplo, y su generosidad. Y por último, él le da toda una visión escatológica, una visión del futuro, de lo que iba a pasar con la iglesia, incluso mostrando que iba a ser tanta la maldad, pero tanta la maldad que iba a haber en el mundo, que el amor de muchos se iba a enfriar. Todo eso que les acabo de relatar pasó el día martes. Entonces, cuando uno lee la escritura y dice, pero tanto pasó, tanto hizo, tanto dijo. Sí, tanto. Ahora, acuérdense bien de esto, ¿cuál era el propósito de todo eso del día martes, de establecer todo esto? Donde ya no hay más milagros, donde ya no hay ahora una forma de mostrarse, mostrando más señales. Era ahora colocar bajar todo, pero toda la mente de los discípulos de la iglesia que él anhelaba. Le muestra
el pasado de Israel para que la futura iglesia entendiera por qué ahora era necesario levantar un pueblo nuevo. Les muestra su autoridad como Dios, autoridad sobre el gobernador de turno y también autoridad sobre incluso David, que venía Jesús por esa misma línea, mostrando yo soy más que. Le muestra al pueblo judío, especialmente aquellos que estaban a cargo de entregar la ley, de enseñar la ley, que había hipocresía en sus vidas, porque decían y no hacían, y les dice, en otras palabras, iglesia futura, ustedes tienen que ser distintos a ellos. Acá tiene que haber algo totalmente distinto. Y Jesús establece todo esto. Les establece el tema de la generosidad que iba a venir también necesario, colocando el ejemplo de la viuda. Y por último, Jesús les dice, ¿saben? Es como si le dijera lo siguiente, ustedes todavía ni siquiera comenzó la iglesia, porque comenzó en Hechos capítulo 2, ni siquiera comenzó, pero yo les voy a mostrar hasta el final de los tiempos. Y le hace todo un pantallazo escatológico, impresionante, impresionante, de lo que iba a ser la iglesia en el futuro. Entonces le mostró el pasado, le muestra el presente y le mostró el futuro. Y hermanos queridos, es exactamente lo mismo para nosotros. Por eso cuando entendemos qué es la iglesia tiene un pasado. Y ese pasado tiene que ver con Israel. Tiene un presente que tiene que ver con lo que ahora es. Es una viña nueva que tiene que dar un fruto para su Dios. Y nos mostró también el futuro diciéndonos que iban a venir cosas tremendas, grandes, incluso cosas que podrían hacer que muchos iban a empezar a flaquear en su fe. Se los establece con anticipación. No era para que después la iglesia no estuviera diciendo, oh, pero esto no lo sabíamos. Ninguno de nosotros podía decir, no lo sabíamos. Por eso, estos capítulos de esta semana, de esta última semana, el día martes, Jesús establece el pasado, el presente y el futuro de lo que iba a ser su propia iglesia. Su propia iglesia. Jesús ese día termina y estaba comenzando un nuevo día miércoles. Y el día miércoles comienza con el capítulo 26. En ese capítulo 26, ustedes van a encontrar un par de cosas muy interesantes. El día miércoles va desde Mateo capítulo 26, versículo 1 al versículo 16. ¿Sí? Y yo quiero que me acompañes un poco a ver solamente algunas cosas de este día. Porque cuando nosotros empezamos entonces a establecer lo que Cristo realmente estuvo esperando de su iglesia, qué es lo que Cristo estaba esperando de su iglesia, obviamente que Él estaba esperando algo que ellos mismos tenían que llegar a entenderlo. Entonces, cuando comenzamos a capítulo 26, comienza todo esto con cuando hay un complot, ¿cierto? Creo que está en el manual que les mandé. Está ese complot para prender a Jesús, para tomarlo preso. Ahora se empezaba a hacer realidad Mateo 16. ¿Se acuerdan? Que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y que fuera muerto. Bueno, aquí está. La profecía ahora se empieza a hacer realidad. Primero en la persona de Cristo. Esta profecía, por así decirlo, tenía un doble camino. Un camino era hacia el Redentor y un camino era hacia la iglesia como su cuerpo. Entonces la primera parte, el primer segmento de este camino que se cumplía, se empezaba a entender es este. Mira cómo comienza el capítulo 26. Cuando hubo acabado Jesús de decir todas estas cosas, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra, ¿qué cosa? La Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Esto le dice Jesús. Le dice, en 2 días más se celebra la Pascua.
Y ellos entendían lo que era la Pascua, ¿cierto? Como nosotros entendemos, por ejemplo, la Santa Cena, ¿cierto? Para el judío era muy importante esto. Pero le dice que el Hijo del Hombre en 2 días más iba a ser entregado para ser crucificado. Mateo 16 se iba a cumplir. Entonces los escribas, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Después de eso, que Jesús hace algo raro. Capítulo 26, versículo 6, al versículo número 13. ¿Qué es lo raro que hace Jesús? A ver, ¿qué es lo raro que hace Jesús? Que vino una mujer y la ungió con un perfume caro. Ya, bien. ¿Y qué sería lo raro? Que lo estaba ungiendo en el... Como dice en el 12, que dice que lo ha hecho para prepararme para la sepultura. Ya, bien. Hay una razón entonces que esta mujer lo hace. Creo que probablemente ella no entendía, no sé si ella entendía que eso lo estaba preparando, ¿cierto? Vemos simplemente el corazón de ella, de derramar un perfume carísimo, ¿cierto?, sobre la cabeza de Jesús, ¿cierto? Y era tan caro que obviamente uno de ellos, Judas, salta diciendo, pero es un desperdicio lo que está haciendo. Y esta palabra es fuerte. ¿Cómo uno de los suyos puede decir que es un desperdicio haber entregado algo a su maestro? ¿Entienden? O sea, ya vemos el corazón, por lo menos fuertemente, que tenía, ¿cierto? Este discípulo. Pero miren, hay otro hecho importante allí. ¿Cuál es el otro hecho importante? Está correcto lo que han dicho, sin duda. Y habla Jesús que dice que se va a predicar el evangelio en todo el mundo. Ya habla de que, digamos, cuando se iba a predicar este evangelio, obviamente está hablando de la iglesia en el futuro, ¿cierto? Cuando la iglesia en el futuro entonces iba a predicar este evangelio, ¿qué se iba a contar? Se iba a contar lo que esta mujer había hecho, ¿verdad? Bien, vemos una vez más la iglesia de Cristo en el futuro. Todavía la iglesia no estaba haciendo esto como iglesia, digamos, ¿sí? Sí, Cristo estaba predicando la buena nueva, sí, sus discípulos, etcétera, pero ya no todavía como cuerpo, como lo vemos ya a partir de Hechos 2 en adelante. Hay algo más. Hay algo más. ¿Qué hace Jesús allí? Ya, mitad, gracias. Me había olvidado. Para que sus discípulos, para que la gente que estaba con él entendiera de qué se trataba esto de la iglesia. ¿Les ayuda un poco? Estaba en casa de Simón, el leproso. Estaban reunidos. Ya, ¿y eso qué significa? Que estaban como congregación, no sé. Tú dices, estaban en la casa ya. Hay una parte correcta y otra parte no, pero ya estamos cerquita. ¿Qué es lo raro? Si era leproso era porque estaba alejado del pueblo, era alguien que no pertenecía. Bien. Lo más raro que hace Jesús es que en este día él no decide estar con gente limpia para el judío, sino que él decide entrar en la casa de ¿quién? De un leproso. ¿Entienden? De un leproso. En otras palabras, aquí hay algo que no encaja. ¿Entienden la cosa? ¿Por qué no encaja? ¿O está bien así lo que ya Jesús va a la casa del leproso? ¿Qué es lo que no encajaba para un judío esto? No encaja porque había una norma respecto a la distancia con los leprosos. Había una ley. Ahora, uno puede decir,
Bueno, pero ¿cómo es la cosa? Jesús criticaba ¿cómo se llama? A los escribas y a los demás que decían y no hacían. Ahora Jesús parece que está haciendo algo que la misma ley, por un lado, decía que había que mantener cierta distancia, ¿verdad? Ahora, miren la proyección de Cristo. Este es el punto. ¿Han escuchado esto de el espíritu de la ley? ¿Han escuchado esta frase? Hay gente, por ejemplo, que son muy, así como muy legalistas. Yo te dicen, no, pero hermano, usted tiene que ver el espíritu de la ley. Es decir, cuál fue el fin de la ley, ¿cierto? Y hubo un momento que pareciera que como que aquí hay una transgresión a algo. Y este es uno de los ejemplos. Ahora, yo pregunto, ¿quién fue el dador de la ley? Bien, Dios. Ahora, si fue Cristo, si es Dios, ¿no tenía él toda la autoridad para ir donde estaba un leproso? Y la respuesta es sí. Si leemos lo que pasó en el día anterior, encontramos que toda autoridad venía de él. Ahora, ¿cuál para ustedes es el mensaje que Jesús quiso darnos? Primero, en primer lugar, un mensaje inmediato a sus discípulos y un mensaje mediato, es decir, un poquito a mediano plazo y a largo plazo a su iglesia. A ver, hermano Javier, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el espíritu? De que el evangelio en sí también no es solamente para ellos, sino que eran para todos, para aquellos que necesitaban del evangelio. Uno es ese. Y este detalle de que el leproso, él va a juntarse con el leproso, refleja eso, porque en ese tiempo eran echados fuera de las ciudades. Y tenían que estar, ¿se acuerdan que tenían que estar gritando? ¿Qué gritaban los leprosos? ¿Se acuerdan algunos que ha leído un poco la escritura? ¿Qué tenían que gritar? Inmundo. Inmundo, inmundo. Y no era inmundo, así como para callado, sino que era gritarlo, tenían que gritarlo para que la gente mantuviera esa distancia. Hermanos queridos, es muy importante entender los detalles. A veces nosotros leemos, pero yo les invito cada día a ustedes que pues vayan a esos detalles importantes. Ahora, ¿a quién creen ustedes que iba el mensaje de los discípulos? Vamos a colocar ahora vamos a hilar un poquito más fino, ¿sí? A mí me gusta que hilemos, y ya me conocen un poco, saben que me gusta ir a veces un poquito más a la profundidad. ¿A qué discípulo en particular Jesús estaba queriendo que él entendiera este mensaje? A Judas. ¿A Judas? Pedro. ¿A Pedro? ¿A quién? A ver, hermano Misael, ¿por qué a Judas? Porque él dice, pero a mí no siempre me tendréis. Hablando de los pobres, porque él había reclamado, porque había derramado un perfume tan caro. Bien, bien. Okay. Bien. Y Cristian, ¿por qué dijiste Pedro? Lo siento, papi. Ya, papi. A Pedro porque después él es el que se acerca a Cornelio con cierto prejuicio y él es el que recibe el sueño igual. ¿Cuál fue la visión? Está bien, gracias, Cristian. ¿Se acuerdan de la visión que le da Dios a Pedro? La visión fue el lienzo de los animales inmundos. Exacto. Come, no, mata y come. No. ¿Cierto? ¿Se acuerdan, no? Y después Dios le dice de una forma muy clara, la voz del cielo: no llames tú inmundo a quien yo he limpiado. Entonces, hermanos queridos, este día miércoles que vemos acá, es muy importante entenderlo. Porque en este ungimiento, por así decirlo, lo que hace esta mujer es posterior. Y acá vemos dos tipos de personas que eran rechazados
en ese tiempo, ¿cierto? Uno era, ¿cierto? En el caso del leproso, y algunos también han dicho, ¿cierto? En el caso de la mujer, que tienen algunas ciertas cosas, viendo un poco la vida de la mujer, como que no, y ven como el rechazo también. Y nos damos cuenta de lo que Jesús iba a esperar de su iglesia. El leproso iba a tener la posibilidad de ser limpiado espiritualmente. La mujer que iba a ser no tratada tan bien, igual iba a tener posibilidad de pertenecer y estar en el reino de los cielos. Entonces, uno ve estos detalles y yo me sigo admirando de quién es Cristo para nosotros, de quién es Cristo para ti y para mí. Y esto, hermanos, lo del perfume yo sé que es muy importante. Ahora, acuérdense que estamos recién en el día miércoles. Sin duda que ese perfume era muy especial, ¿cierto? Tenía todo esto que dice allá, como Jesús lo dice, me está preparando para la sepultura, ¿cierto? Y en eso vemos también que el día después de esto, ¿qué encontramos? Encontramos que viene Judas, les dice, ¿qué me quieren dar? Yo les voy a entregar, y le dieron 30 piezas de plata, y desde entonces ahora Judas buscaba cómo entregar a su Señor. ¿Sí? Este es el día miércoles. Todavía estamos en el versículo 16. Y nos vamos al día jueves, al día siguiente. Pareciera que este día no pasaron muchas cosas, pero pasaron cosas muy importantes, ¿cierto? Sobre todo lo que acabamos de decir de las señales que Cristo estaba mostrando a lo que iba a ser su propia iglesia, sus discípulos, a dónde tenían que estar apuntando, tenían que abrir su cabeza. No era solamente a los judíos, era aquellos que tenían dificultades. Leproso en sí nos abre un mundo de gente a la cual la iglesia iba a tener que predicar el evangelio, aunque no le gustara, ¿cierto? Es como hoy día. Si hoy día tuviéramos que colocar una lista, ¿qué personas no le predicaría la palabra? Probablemente tú y yo haríamos una lista, ¿cierto? Quizás arrancaríamos con todo este tema que está pasando en todo el mundo, ¿cierto? Con la famosa ideología, y diríamos, no, a ninguno de ellos, que se mueran todos, no se vayan al infierno. Y así, como bien así, justos delante de Dios. Y no es que estamos hablando de justificar el pecado, estamos hablando de la predicación del evangelio. Eso es que es muy distinto, ¿cierto? Aquí una persona, estemos de acuerdo con el pecado de una persona. Y aquí es donde la gracia de Dios tiene que ser derramada sobre su iglesia. Y ya ha sido derramada por el amor de Cristo. Dice la Escritura que el amor fue derramado a través de su Espíritu Santo a su iglesia. ¿Qué significa eso? Significa que su iglesia tiene la verdad y debe tener la gracia para compartir el evangelio. ¿Sí? Nos encontramos entonces ahora con el día jueves. ¿Qué pasó el día jueves? Estamos todavía ya en el capítulo 26. Esto va del versículo 17, ya les dije, al versículo 56. Ella establece algo. Él ahora empieza a establecer algo que para ti y para mí se transformó ya en algo muy, muy común. ¿De qué hablo? ¿De qué estoy hablando? La cena. De la cena del Señor, ¿cierto? Encontramos ya después mucho más detalle con lo que se escribe en el libro de Corintios, etc. Pero acá es donde Jesús va a establecer y le va a decir a sus discípulos ahora quién era este Cordero. ¿Quién era este Cordero Pascual? El Señor le mostraba que había un sacrificio. Él les dice, el Hijo del Hombre tiene que necesariamente padecer, el Hijo del Hombre va a morir, el Hijo del Hombre va a resucitar. Ahí vemos la reacción de Pedro, no, pero ¿cómo es posible? ¿No te puedes hacer esto? Y Jesús dice, no, apártate de mí porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pero ahora hay un detalle más que Jesús va a añadir. ¿Cuál es el detalle que añade en este día jueves? Que lo vemos como algo muy especial.
Él toma, después que él habla, después que está el día anterior en la casa de un leproso, viene una mujer que derrama sobre él un perfume caro. Después que Judas ya dijo, listo, yo les voy a mostrar quién va a ser el maestro, y otro, ¿cierto? Sabemos que la señal iba a ser que aquel que él se acercara y lo besara, acuérdense que esto iba a ser de noche, ese era el maestro. Ahora, Jesús establece el principio de decirles quién era ahora el Cordero Pascual. Versículo 17. Comienza el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. La pregunta es, ¿dónde preparamos esto? Y Jesús le da todo el lugar, él tenía todo listo. O sea, él como Dios soberano ya había establecido todo, tenía el hombre que le iba a prestar el aposento, tenía todo listo, ¿sí? Y los discípulos, versículo 19, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche del día jueves, esa última semana, algo ocurre. Mientras estaban comiendo, Jesús dice, versículo 21, que uno de ellos lo iba a entregar. Reacción de ellos, versículo 22, ¿cuál fue la reacción primaria de ellos? Cuando Jesús les dice, estaban comiendo, voy a explicar un poco. Ustedes saben que el Cordero Pascual se comía, ¿cierto? Tenía toda una preparación previa, tenía que ver con hierbas, tenía todo un tema donde ya el judío tenía que prepararlo, y era toda una reminiscencia de qué cosa. ¿Por qué la gente comía el Cordero Pascual? A ver. ¿Por qué lo comía? Recordaba la salida de Egipto. Recordaba una liberación, ¿cierto? En eso estamos de acuerdo. Recordaba una liberación. Y esa liberación, ahora Jesús iba a establecer al libertador. Ahora, él establece la necesidad, había establecido la necesidad de su padecimiento, la necesidad de su muerte, la necesidad de su resurrección, pero ahora establece claramente quién iba a ser este Cordero Pascual mirando hacia atrás. Ahora, ¿qué es lo que le está diciendo ahora a la iglesia, a la futura iglesia? ¿Cuál es el mensaje que Jesús está dando a la futura iglesia? A ver. ¿O simplemente fue una cena más de las que comían siempre los judíos? Él establece que él es el libertador, que él es la Pascua. Ya, que era la Pascua. Bien. ¿Qué más? Pastor, ¿cuál era la pregunta? Que se lo escuchó cortado, no lo entendí. ¿Por qué? Porque ahora Jesús, ¿cierto?, establece este principio de la cena pascual. Porque hay una diferencia radical entre lo que comúnmente habían venido haciendo. ¿Cuántos años había estado Jesús con sus discípulos? 3 años. Ministerialmente 3 años. Podríamos llegar a pensar que en algún momento en los años anteriores a esta última cena, Jesús podría haberla compartido con sus discípulos, ¿cierto? Puede ser. Solamente que en las anteriores hay algo que él no dijo. No había anticipado. Que esa noche Entonces, ¿cuál es la diferencia de esta Pascua, esta última cena,
a las anteriores. Que en este caso el Señor estaba preparando el camino y mostrando que ahora en Él estaba la liberación. Antiguamente, si bien recordamos la historia de Israel, se marcaron las puertas con la sangre de un cordero y Dios mandaba que a través de ello iban a ser liberados y luego iban a salir de Israel, que tenían que preparar ese pan como recordatorio permanente de la fiesta solemne, y eso representaba y era la sombra de Jesucristo. Hoy en día ahora se establece como ya una profecía cumplida, perdón. ¿Ya? Bien. Hay una gran diferencia, ¿cierto? Vamos a seguir leyendo. La clave está más adelante en todo esto, ¿sí? El hombre, lo primero que ya tiene es tristeza, ¿cierto? Invadió, que el versículo 22, invade la tristeza el corazón de sus discípulos. Porque se están preguntando, ¿soy yo? ¿Voy a ser yo el quien te va a traicionar? Y Cristo les muestra y los deja que reaccionen ante lo que él estaba diciendo. Después dice quién es, el que mete conmigo en el plato, su mano en el plato, ese me va a entregar. Y cuenta acerca de esto. Versículo 25, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Tú lo has dicho. O sea, no te tengo que responder sí o no. Tú lo has dicho. ¿Sí? Ahora, acá empieza, versículo 26, la clave. La clave, hermanos, de versículo 26 y 29 hay una sola palabra, pero una sola, que muestra la gran diferencia de esta cena a todas las anteriores. ¿Remisión? Mi sangre. Ya, mi sangre. Que la sangre que iba a ser derramada era el nuevo pacto, que él hacía y era la última vez que bebía con ellos hasta que nuevamente él regresara. Bien. Bien. ¿Y cuál sería en una sola palabra? Que hace la total diferencia. Y era lo que donde Jesús estaba apuntando a su futura iglesia. Recuerden, la iglesia no había comenzado. Todavía Jesús estaba trabajando en la mente y en el corazón de sus discípulos, mostrándole el pasado de Israel, el fracaso de Israel, lo no fructífero que fue Israel. Le muestra, miren, así es, ven esta higuera, así fue la cosa. Y ahora le dice no, y le va con la viña, le muestra todo esto en parábolas para que vean una y otra vez el reino de los cielos es semejante a el reino de los cielos, le muestra parábolas escatológicas, es decir, parábolas que tenían que ver con el futuro. Este rey vendría, así como el Señor de las parábolas, y le muestra el futuro también de la iglesia, estableciendo ahora el precio. Y el precio iba a ser pagado no solamente para aquellos que eran como rectos ante sus ojos, incluía a los inmundos, hablando del pecado. Cuando tú ves la escritura, hermano, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, cuando se hace el acercamiento a la lepra, tiene que ver con pecado. ¿Sí? Prácticamente casi siempre está aludiendo al pecado. No te hablo del hongo que aparecía en la pared y esas cosas. Te hablo de lo que significaba para el hombre en sí. Entonces, Cristo empieza ahora y abre algo, un camino que en ese entonces el judío había cerrado. El judío no daba fruto porque el judío decía, no, esta ley es nuestra y no hay más. Si alguien quiere acercarse, bueno, esta es la línea que hay que hacer. Ahora, versículos 26 a 29, ¿cuál es la única palabra que marca la diferencia? Nuevo pacto.
Es mi cuerpo, la palabra mi. ¿Ya? Beber. No, remisión. Todos. La cosa. ¿Sí? Bueno, mi cuerpo, ya los discípulos estaban como, a ver, ¿de qué estamos hablando? Por decir, cuando dijeron mi cuerpo, porque cuando hablábamos de la cena pascual, estaban comiéndose un animal, ¿cierto? Cuando estaban hablando de mi sangre, estaban bebiendo el vino, ¿verdad? ¿Saben la palabra que hace un antes y un después de todo esto? Es la palabra nuevo. Nuevo. ¿Por qué es importante esta palabra? Porque esta es una bisagra entre el pasado y el futuro. La iglesia iba a tener que mirar para atrás y ver que hubo un antiguo pacto, pero que ahora en Cristo se establecía un nuevo pacto. El pacto antiguo tenía dos cosas importantes. Tenía un cordero pascual, ¿cierto? Es decir, un cordero que había que sacrificar, había que sacrificarlo, había que matarlo y había que comérselo, ¿verdad? Y la sangre, obviamente que no se podía beber, hablaba de cómo el pecado era cubierto. ¿Qué le muestra Jesús ahora? Ahora hay un nuevo pacto. Ese nuevo pacto es distinto a todo lo anterior, porque ya no es un animal al que hay que matar. Ahora, en otra palabra, él dice, yo soy el que va a morir. Yo soy el cordero. Es mi cuerpo. Por eso ustedes leen en el versículo 26, él dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. ¿Qué le está diciendo a los discípulos? Ahora cambió. En esta última cena, yo les quiero decir quién es el Cordero Pascual. Soy yo. Y él les da ese mismo pan, pero le da ese ribete de decirle, es el símbolo de mi cuerpo. La sangre, el vino que están tomando, ahora este es mi sangre. ¿Y qué dice? Versículo número 28. Esto es mi sangre, y añade algo del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y hermanos queridos, esta es la clave. A este punto alto, esto es la corona de todo. Ahora él dijo, Mateo 16, el precio es alto. Es necesario que yo sufra, es necesario que yo muera, es necesario que yo resucite. Y aquí se establece, no solamente el precio, se nos habla de un antiguo y de un nuevo pacto, y especialmente un nuevo pacto. ¿Qué iba a significar esto? Significaba ahora que todo lo anterior, una vez que Cristo muriera en la cruz, quedaba cumplido. Palabra clave. Juan, el evangelista, lo dice. ¿Cuáles son las últimas palabras de Cristo cuando habla del pecado? ¿Cuáles son las dos palabras que se establecen en Juan, en el Evangelio de Juan? Arrepentido y convertido. Ya. Después, digamos, en la cruz. Ah, Consumado es. Consumado es. ¿Por qué? ¿Por qué dijo consumado es, hermanos? porque ya no Se había puso más todo sacrificio lo- que hacer. Ya no había más sacrificio. A ver, ¿qué más? Todo fue pagado. Ya, todo fue pagado. Bien, si eso significa, ¿cierto? Telestai, ese en griego, telestai, todo ha sido pagado. Bien. ¿Qué más? ¿Hay algo más? Vamos un poquito más a la profundidad. refiriéndose a las antiguas tradiciones, se quemaba un cordero para la expiación de pecado, y en ese concepto de consumado, que el cordero ya fue consumado y pagó el pecado por la humanidad. Ya, bien. Bien. El cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Desde la fundación del mundo. Bien. ¿Qué más? Eh,
durante todos los sacrificios y expiaciones no quitaba el pecado. ¿Y cuántos animales quizás uno puede ver que la sangre, si los pusiéramos, no sé, en un estadio, a lo mejor serían litros y litros de sangre que se Ajá, derramaron, y bastó solo un sacrificio perfecto del Señor, bien, y todo hacia atrás no quitaba el pecado, y tampoco uno tenía esa expiación. bien. ¿Hasta dónde llegaban el derramamiento de sangre de los animales en cuanto al pecado? ¿Hasta dónde llegaba? El sacrificio les duraba un año. Duraba un año, ya, bueno, hablando de, bien. El sacrificio de Cristo era eterno ya. Era eterno. Ahora, dice Javier, ahora el de Cristo era eterno, ¿sí? Claro. Y Bien, bueno, y quizá hilando un poco más fino, una vez sí, cuando él dice consumado es, él entrega su espíritu y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces, bien, ahí nosotros tenemos ya libre entrada al lugar santísimo, bien, porque antiguamente solamente el sacerdote tenía entrada al lugar santísimo para hacer el bien, sacrificio. bien. Hermano, este consumado es muy importante, porque era justamente lo nuevo. Lo antiguo, ¿qué es lo que era? Lo antiguo era una y otra vez, como dice el libro de Hebreos. Había que entregar un animal y después otro animal, porque el animal solamente podía cubrir el pecado. No lograba, no lograba esa sangre de animal hacer desaparecer, como bien dice Javier, eternamente, o, ¿cierto?, el pecado del hombre. Ahora Jesús establecía en este día jueves, hermanos, algo tremendo. Para el judío, ahora yo quiero que ustedes se pongan en la cabeza de un judío, ¿sí? Para un judío decirles, a ver, no necesitan más cordero, no necesitan más un sacrificio, no necesitan más una ofrenda, no necesitan más ni esto, ni esto, ni esto, ni esto otro. ¿Qué creen que pasaba por la cabeza de un judío? ¿Qué podría pasar por la cabeza de un judío? No sé, Le preguntarme, ¿en destruía. dónde está mi identidad ahora? Ya, muy bien. Las cosas Una que cosa he sería, hecho, bueno, mi cultura. entonces, ¿qué pasó como judío? O sea, Sí. ¿qué pasa ahora conmigo como judío? Bien, pues una buena observación. ¿Qué otra cosa pasaría por la mente de un judío? Porque Jesús está hablando con judíos, ¿o no? No está hablando con gentiles. No En lo ese momento podrían está hablando creer. con judíos. Nosotros lo tomamos como gentiles porque entendemos lo que pasó, o sabemos lo que pasó, leemos lo que pasó. Pero Jesús está hablando ahora y le dice, gente, acá viene una cosa nueva. Hay un nuevo pacto. ¿Qué preguntas te harías vos, tú, como judío? O estaría como, bueno, sí, qué bueno que viene algo nuevo. Yo si fuera O sea, judío, no permitiría que me cambien la cultura. ya, sería como, a ver, pero ¿de qué estamos hablando, Señor? ¿Cómo vamos a cambiar un sistema? ¿Esa es la idea? Pero, profe, también creo yo que a ellos se les cae su humanismo, po. Porque eran su fuerza, pues ir ahí pescar un animalito y tirarlo. Ya no hay que hacer Ya, nada. ya, bien. Había una forma quizás no sé si tan humanista, pero porque había que tener fe para creer que Dios entregaba un animal y Dios me perdonaba. O sea, eso hay que decirlo. Yo una vez pensé en esto, tendría que tener mucha fe un judío para creer que si entregaba un animal, Dios lo perdonaba. O sea, ¿me entienden? O sea, ¿qué otras cosas te preguntarías? Y ya no Yo se lo que necesita creo la es, ley. A perdón, ver, y nosotros, y yo no tengo que hacer nada. O sea, ya, ¿cómo? ya, sería Eso es lo como, que yo me preguntaría con judío, porque finalmente yo ya, compraba el corderito si es que no tenía uno. ya, Yo tenía que hacer algo, comprarlo, llevarlo, presentarlo al sacerdote, sí, ¿cierto? sí, Entonces,
Yo ahora, ¿qué tengo que hacer? Nada. Es como Bien. eso. Ok. Bien. Cristian, está bueno. ¿Sí? ¿Qué dijiste? ¿Ya no se necesita la ley acaso? Bien. Sería como, ¿y qué pasa entonces con la ley? ¿Qué pasa con la ley? O sea, no tengo que hacer nada ahora. ¿Cómo esto? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más se preguntarían? Destruiría, digamos, toda mi religión, pues todas mis costumbres, todo lo que yo hago. Entonces al final pone completamente la esperanza en otro que es perfecto y uno al final queda de brazos cruzados sin hacer nada. Hermano, quiero decirle algo. Los discípulos no entendieron todo esto al principio, porque fue mucho para ellos. Fue mucho, como ahora algo nuevo, un nuevo pacto, pero si hemos celebrado este pacto antiguo, pero por siglos. ¿Cómo ahora viene una cosa nueva? ¿Qué es esto de, este es mi cuerpo, este es mi sangre? ¿Me entiendes? Tú y yo lo leemos con naturalidad porque lo leemos, porque está escrito. No sé si me explico con lo que, no sé si logro transmitirle a ustedes la idea. Ellos estaban acostumbrados, es como si ustedes dijeran en el culto, no, nosotros hacemos el culto así, y alguien te dice, no, vamos a cambiar el culto, vamos a hacer otra cosa. Dice, pero ¿cómo si el culto lo hemos hecho siempre así? La escuela dominical la hemos hecho siempre así. Y viene alguien y te dice, no, es que vamos a hacer algo nuevo. Y te dice, no, pero ¿cómo nuevo? ¿Cómo sabemos que los discípulos no lo entendieron? Lo que tú y yo quizás ahora podemos decir con toda naturalidad, yo lo entiendo, el nuevo pacto, y tenemos todas las palabras para entenderlo, hacemos la conexión con el Antiguo Testamento. En ese entonces ni existía el Nuevo Testamento escrito, ¿o no? No existía. Porque el Nuevo Testamento, el canon, fue en el año 395 después de Cristo. En ese año 395, en el Concilio de Hipona, por fin es canonizado el Nuevo Testamento completo. Ni siquiera se había dado todavía la profecía completa, la inspiración todavía estaba en proceso. El último hombre inspirado por Dios fue Juan en la isla de Patmos, dándonos Apocalipsis, año 95 después de Cristo. Entonces lo que tú y yo leemos con naturalidad, para ellos fue un shock. ¿Me explico? Pasar de un animal a una persona. Pasar de una sangre, de un animal, a la sangre real de una persona. Pasar de un cuerpo de un animal a un cuerpo real de una persona entregada en una cruz. ¿Cómo sabemos que algunos discípulos no lo entendieron? A ver. Porque él les dijo que se iban a escandalizar y Pedro dijo que no, y después él lo negó. Ya, tenemos una señal ahí cerquita la negación de Pedro. Bien. Pastor, ¿Sí? ¿puedo ocupar un contexto de los 4 evangelios o tiene que ser cerrado ahí? No, puede ser abierto. El consumado no está ahí en Mateo, pero está en Claro. Juan. Claro, lo que pasa es que después luego Jesús se aparece a los discípulos y ellos quedaron con temor porque vieron un fantasma y después viene una pesca, o sea, los discípulos, prácticamente Pedro volvió a pescar peces y no hombre a lo que se le fue ordenado. Y ahí yo creo que recién ahí, en la orilla del mar, comprendieron toda la situación. Bien. Acá tenemos que ir a mirar el contexto étnico, por así decirlo. ¿Sí? Ustedes saben que el que tuvo mayores luchas
para poder entender todo esto, fue al que se le otorgó más, por así decirlo, de los discípulos, que fue a Pedro. A Pedro se le dieron muchas cosas. Pedro, Juan, Jacobo, los tres, especialmente muy cerca de Jesús, en momentos muy claros, ¿cierto? La transfiguración y otras cosas más. El primer mensaje de Pedro es espectacular, ¿cierto? Hechos 2. El derramamiento del Espíritu Santo, etc. Y aún así, vemos que Pedro no entendió. Porque cuando llega la visión de este Cornelio a su vida, él cuando va a su casa le dice, pero tú no sabes que para un judío es abominación estar junto con un gentil. Y ahí vemos que no entendió, no había entendido completamente todo. Saulo de Tarso tuvo que aprender. Fue duro. Dios lo dejó hasta ciego. Y él tuvo que aprender una cosa. Él tuvo que tomar su currículum, que él tenía un currículum previo al cristianismo tremendo, pero tremendo. Y él lo da, benjamita, celoso, temeroso, fariseo de fariseo, da toda la lista de lo antiguo. Y después dice él, todo esto lo tengo. ¿Por qué cosa dijo? A ver, ayúdenme. Todo esto lo tengo por Basura, estiércol. Todo esto lo tengo por basura, que es un eufemismo, porque la idea original es estiércol. Tengo por estiércol, con tal de, y habla de Cristo Jesús. Eso fue lo nuevo. Y eso fue lo que Cristo estaba planteándoles en la cena del Señor, en la última cena, que sería lo que nosotros recordamos como la Santa Cena. Y hermanos queridos, déjenme decirle algo como hermano, no como profesor, como hermano. A veces cuando nosotros tomamos Santa Cena, a veces tenemos un pensamiento muy a lo anterior y no a lo nuevo. Es verdad que la Santa Cena es para nosotros, es el recordatorio, pero tuvo un fin. ¿Cuál era el fin? Animar a la iglesia a que otros sean alcanzados para Cristo. El fin era que el Cordero Pascual ahora moría, se entregaba, y era suficiente su sangre para todos. Entonces, este impacto que recibieron los discípulos en ese día jueves fue muy, muy fuerte. Y Jesús no los va a dejar tranquilos. ¿Por qué? Porque después de haberles dicho esto, porque esto, versículo 28, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, y dice ¿para qué? Para remisión de los pecados. Y ahí nomás, ¿cómo sabemos que no se entendió? Versículo 30. Versículo 30 habla, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y ahí habla todo el proceso cuando Pedro iba a negar a su Señor. Y él dice, no, yo no te voy a negar. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Se van a orar, ustedes saben, se van a orar. Jesús está allá. Va 3 veces, ellos durmiendo. Le dice ya, versículo número 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid, descansen, descansad. Aquí la hora ha llegado y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ver, se acerca el que me entrega, y aparece justamente Judas, y ahora Jesús es entregado. ¿Cómo sabemos que no entendieron que lo nuevo iba a llegar? Estaba por llegar, estaba ahí. Y ellos todavía seguían pensando en lo antiguo,
Verso 56. Mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. ¿Cierto? Cuando toman a Jesús. Entonces, todos sus discípulos, dejándolo, dice la escritura, huyeron. Todos los discípulos huyen, se van. Y uno se pregunta, bueno, ¿y entendieron lo que dijo Jesús o no? Y la respuesta puede ser simple. No, parece que no entendió. O fueron tan espirituales que dijeron, bueno, esta debe ser la forma en que él tiene que ser entregado, muerto. No creo que hayan como tenido tanta claridad. Hermanos, este mensaje fue para los discípulos, sin duda. Pero Jesús pensaba en su iglesia. Pensaba en la iglesia del primer siglo y en la iglesia de todos los tiempos. Ahora nosotros lo entendemos como gentiles. Es como si nosotros estuviéramos hoy día alrededor de Jesús y él nos contara esto, ustedes dirían, sí, el nuevo pacto, claro, sí, lo entendemos. Y después viene el siguiente, no todavía capítulo, pero los siguientes versículos, es cuando Jesús es arrestado y donde ahora Jesús muestra realmente y se cumple la profecía. Se cumple la profecía. ¿Cuál era la profecía? Tenía que ser castigado, iba a sufrir. Versículo 66. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. O sea, un preso de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros la bofeteaban. A mí siempre cuando lo veo este hermano me causa en mi corazón. No lo digo siempre, pero generalmente. Ver a Cristo en este estado. Escupieron su rostro, verso 67. Le dieron de puñetazos. La bofetearon. Y uno podría decir, pero entonces tenía razón Pedro. Que esto no te acontezca. Y él dice, no pongas la mirada en esto. No pongas la mirada en el escupo. No pongas la mirada en el puñetazo. No pongas la mirada en la bofetada. Pedro, ponla más adelante. Hermano querido, así comenzó el sacrificio de nuestro Señor por ti y por mí. Y el otro día le preguntaba a los alumnos de nuestra academia, hablando un poco antes de este tema, y un hermano hablando dijo, hoy día creo que yo he negado muchas más veces siendo creyente a Cristo que como lo hizo Pedro. Nos escandalizamos porque Pedro negó a Cristo 3 veces, ¿cierto? Y este alumno nos decía, yo he negado a mi Señor muchas más que 3 veces. Los hermanos queridos, el mensaje de Cristo fue para ese momento, pero fue allá, adelante, a nosotros. Por eso la tarea que ustedes tienen, el trabajo que les mandé. ¿Sí? ¿Quiénes son? ¿Qué fruto espera Cristo de su iglesia actual? ¿Qué está esperando? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Me entienden? ¿Para qué? Para llegar a entender. ¿Entender qué? Entender su obra. Por eso que el día viernes y el día sábado, todo el capítulo 27 te va a mostrar cómo Cristo fue juzgado, cómo Cristo fue negado, cómo Cristo fue crucificado y cómo Cristo fue también allá sepultado. Todo este proceso que tú ves en el versículo capítulo 27 simplemente es la profecía cumplida
del Cordero Pascual. Ahora el Cordero tenía una nueva cara, un animal más. Era un hombre. Y no solamente un hombre que a la vez era Dios. Déjame ir terminando con algunas cosas. En el versículo 43 del capítulo 27 vas a encontrar, y antes también, si quieres ir antes, vas a ver la burla que él sintió. ¿Sí? Vas a ver la burla que él tuvo. Cómo se burlaron de Jesús. Lo injuriaban, meneaban la cabeza, le gritaban cosas a Jesús. Los mismos ladrones que estaban a su lado también, hasta que uno de ellos clama y pide misericordia. Pero mira el precio, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pregunto ahora a ustedes, ¿por qué Jesús gritó, Eloi, Eloi, lama, Elí, Elí, lama sabactani? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué lo hace? A ver. Bueno, Que sintió el peso del pecado ¿Ya? y la ira de Ese que Dios sobre él. Y la ira de Dios. ¿Ya? Ahora él estaba consciente de eso, ¿verdad? Porque Mateo 16, él mismo lo había profetizado, ¿verdad? Es necesario que el Hijo del Hombre padezca, que muera y resucite. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué él dice esto? ¿Por qué Hermano dice José iba a responder. ¿Cómo? El No te escucho. hermano José iba a decir algo. Ah, José. Dale, José. sí, no, que era que la pregunta del profe decía por qué Jesús clamó eso. Bueno, parte de lo que iba a decir lo había dicho también la hermana, que el Señor se convirtió en maldición por nosotros y claro, cargó, él siendo justo, la ira de Dios, que al final, como Dios es santo, no podía voltear la cara a su hijo. Igual para mí es difícil entender como esa exclamación también, pero vemos en Isaías lo que en el 53, lo que pasó el Señor y que fue molido por nuestras transgresiones y bueno, y cargó, como decía la hermana, el pecado y el Señor, por lo menos uno siempre sabe que el Señor estuvo con su pueblo, tuvo misericordia, a pesar de que ellos se portaban mal, el Señor siempre fue misericordioso y siempre estuvo ahí. Incluso Jonás intentó huir de Dios, pero Dios estaba ahí igual con Jonás, lo protegió, pero aquí Dios quita la mirada de Jesús. Bueno, Bien. ¿Qué más? Porque es muy fuerte lo que dice Jesús. También viene a confirmar el Salmo 22:1, donde David también expresa estas palabras de abandono total. Vemos que es un salmo mesiánico, ¿cierto? Capítulo 22 del Salmo. Es un salmo mesiánico como otro más que hay.
Sí, gracias, Ay, hermano. Hermana Rose, perdón, Javier y después Rose. sí, bueno, viendo también la Biblia que tengo un comentario que dice que, bueno, en sí Jesús sufrió 2 muertes. En ese momento sufrió la muerte, ya estaba muerte espiritual, que fue la separación. Dios ya no lo estaba viendo, como decía nuestro hermano José, y Dios quitó la mira de él porque él ya estaba cargando el pecado de todos nosotros. Entonces, ese fue el punto clave de que el Señor Jesús ya estaba pagando todo el peso de nuestro pecado. Eso. Muy bien, gracias. Hermana Rose, ¿quisiste decir algo, hermana? Sí, quizás también quería agregar a lo que han dicho los hermanos, los que escucharon algunas predicaciones. Claro que en ese momento, hasta ese momento, la Trinidad siempre había estado en perfecta comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en ese momento Dios tuvo que darle vuelta a la espalda al Hijo, a su Hijo amado. Y por ejemplo, Jesús era consciente de esa comunión perfecta con el Padre desde el principio. Y pudo sentir por lo mismo esa tremenda separación que por lo menos nosotros no vamos a experimentar, porque cuando estábamos separados de Él no nos dábamos cuenta. Pero ahora que somos salvos, para siempre salvos y siempre con Él, en comunión con Él. Pero Cristo vivió ese momento de esa separación que el Padre realmente tuvo que darle vuelta en la espalda y no sentir esa comunión perfecta que habían tenido desde el principio. Gracias. Esta palabra nuevo, hermanos, marcó un antes y un después muy profundo, muy profundo. Y yo sé que a veces en esta clase ustedes esperaban más información, cosas. Simplemente yo quise mostrarles la Biblia, porque es muy profundo lo que la Biblia nos dice. Ahora, quiero colocar esto, cuando ya Pablo era judío y Pablo quería tener el perdón de Dios, ¿qué tenía que hacer Pablo? Pablo Javier en este caso, ¿sí? ¿Qué tenía que entregar él? La pregunta, ¿cómo era, pastor? ¿Sí? ¿Qué tenías que entregar como judío para el perdón de los pecados? Un animalito, un sustituto. Un animal, un sustituto. Él iba y lo tomaba un animal. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que Pablo no tenía afecto por el animal, ¿cierto? Pablo no tenía ningún afecto. O sea, no es que le entregaba ¿cómo se llama? Su animal preferido, el que jugó desde chiquitito, que lo peinaba, todo. Tomaba un animal, lo mejor, pues, y lo entregaba. No había afecto sobre ese animal. ¿Me explico? Bien. ¿Qué pasó? Cuando Cristo dice, Elí, Elí, lama sabactani. Hermanos queridos, ¿quién fue el que entregó al Cordero a la muerte? Dios mismo entregando, el Padre entregando a su Hijo. Cristo dijo, me pueden quitar la vida, pero a mí así como la pongo, la devuelvo, ¿entiendes? O sea, tengo esa potestad. La pregunta justamente es, ¿quién lo entregó? ¿Quién lo entregó a la muerte? ¿Quién lo entregó para el pecado de la futura iglesia de la que Cristo está profetizando, que había profetizado? ¿Quién lo entregó? La respuesta es, ya lo dijeron, ¿cierto? Fue su propio Padre. ¿Había afecto entre el Padre y el Hijo? Claro que sí. El mayor afecto entre la Trinidad, ¿cuál es? El mayor afecto. El Padre ama al Hijo. El amor, ¿cierto? El amor. El mayor afecto en la Trinidad es el amor. Por eso que se repite todo esto. Amarás al Señor tu Dios. Primer mandamiento, y amarás a tu prójimo. ¿Me entienden por qué? Era el mandamiento, es el afecto rector de todo. Dios, el Padre, entregaba a su propio Hijo. Y Cristo le dice, Eli, Eli, sabactani, lama sabactani. Papá, pero ¿por qué me estás desamparando?
¿Por qué me dejaste? ¿Ven la profundidad que tienen estas palabras, hermano? Era ahora el Dios, el Hijo, diciéndole al Padre, ¿por qué ahora no te puedo ver? Como dice Rose, ¿por qué ahora ya no hay comunión? Ahora me separan las tinieblas, como dijo muy bien Javier, ahora experimentando esta muerte espiritual. La iglesia tenía que tomar conciencia de esto. La iglesia tenía que entender que el Cordero Pascual era más que sentarse a la mesa y comer algo, tomar algo. La iglesia actual tiene que entender que ir a tomar Santa Cena es más que juntarse el primer domingo a la semana, hermanos. Es recordar a este Cordero que dijo, me es necesario sufrir, me es necesario morir, pero voy a resucitar. Estas palabras, consumado es, vienen para favorecer, no a Cristo. Era para favorecer a su iglesia, que iban a hacer en Hechos, capítulo 2. Y de ahí en adelante, por todas las generaciones, hasta que Cristo Jesús venga por nosotros, su iglesia. Hermanos queridos, da mucho para hablar, pero también da mucho para reflexionar. Por eso, dentro de las preguntas de tu trabajo es, ¿qué está esperando Cristo de su iglesia? ¿Qué está esperando? Y en esa espera, Él está ahí. Tiene paciencia, como dice la Escritura, paciencia, paciencia. Entonces, hermanos queridos, yo les ruego que ustedes puedan seguir leyendo todo este capítulo 27 con calma. Véanlo según la luz, Hechos de Mateo capítulo 16, donde se empieza a cumplir todo lo que Jesús había dicho. Y culmina máximo con su resurrección, que vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algún aporte que tenga? Pastor, pregunta, entonces, por lo que acaba de decir, se entiende, obviamente el libro de Hechos es una transición del judaísmo al cristianismo, ¿estamos de acuerdo en eso, cierto? Y en el capítulo 16 recién uno puede decir que captaron la idea y se entendió el propósito y se empezó a aplicar del libro de Hechos 16. Gracias, sí. Cuando Pedro se paró delante de toda su gente, ¿cierto? Entendemos claramente, hermanos, que obviamente fue Dios quien gatilló todo. En realidad, como siempre, Dios gatilló todo, ¿cierto? Tenía preparado el lugar, tenía preparada la gente, sabía. Fíjense, la iglesia no nace. ¿Dónde fue profetizada? ¿Se acuerdan? Mateo 16, versículo 13. ¿Dónde fue profetizada? ¿Recuerdan? ¿Será de Filipo? En Cesarea de Filipo, al norte. ¿Pero dónde vino la fundación de la iglesia? No fue en el mismo lugar. ¿Dónde fue? ¿Dónde se fundó la iglesia? Claro. Pentecostés. Sí. ¿Y dónde? Ah, no hay que ocasión. ¿Dónde? ¿En qué ciudad? La ciudad Estaba en madre. Jerusalén. Estaba en Jerusalén reunido. Era la ciudad madre, por así decirlo. Donde venían de todos lados. Ahora, ¿qué hace Jesús ahí? Les dice, esto es lo que les dije. Este es el mensaje. Ustedes no tienen mensaje, discípulos. La iglesia no tiene mensaje propio. Tiene un mensaje dado. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Únicamente dice lo que sabía que tenía que decir y nada más. Y les muestra Cristo, el Salvador.
para ustedes los que están aquí y para sus hijos y para los que están allá. Y luego se va abriendo la cancha. No fue fácil. No fue fácil. Porque la iglesia tuvo que aprender también, cuando tú lees el libro de los Hechos, tuvo que aprender también el padecimiento. No quiero alargarme, pero simplemente decirte esto, te puede ayudar para entender mejor el libro de los Hechos. El libro de los Hechos no comienza con mártires. Dios va de a poquito con su iglesia. Va primero con amenazas a la iglesia, después la iglesia, parte de la iglesia es encarcelada, la iglesia es azotada, y recién después, como en la cuarta etapa, por ahí, recién hay un mártir, y después hay otro. Era para mostrar la misericordia que él tenía. Su iglesia iba a pagar el mismo precio que él, solamente que tenía que estar dispuesta. ¿Sí? Por eso Hechos capítulo 1, versículo 8, la palabra testigos es la misma palabra, traducida como testigos, también como mártires. ¿Sí? Pero sí, Pablo, esa es la idea. La idea es que iba a empezar toda una progresión. Y creo que hoy día podríamos decir que la iglesia está entendiendo o ha entendido que nosotros, la iglesia está compuesta por judíos y gentiles. ¿Sí? Pero tuvo que pasar ese proceso, los primeros, especialmente de la línea judía, de entender por qué ahora los gentiles tenían que estar adentro. ¿Sí? Bueno, hermanos queridos, un gozo. Realmente para mí me gozo. Yo sé que nos pasamos un montón en la hora, les pido perdón. Pero realmente yo me gozo mucho en esto porque creo que la Biblia tiene tanta riqueza, hermanos, tanta riqueza. Yo te animo a que la puedas escudriñar, a que puedas ver esos detalles que están ahí, esas preguntas que están ahí dentro de la Escritura. Porque esto te va a hacer que tu cabeza no solamente se amplíe en información, sino que tu corazón anhele cada día ser como tener el corazón de tu Maestro, de tu Señor, como yo también lo anhelo. ¿Sí? Bueno, hermanos queridos, hasta aquí llegamos. ¿Sí? Tienen un pequeño trabajo, acuérdense de ese trabajo, tienen que añadirle la pregunta, Mateo 16, más o menos en qué tiempo fue dicho eso en relación a los últimos capítulos. ¿Sí? Ya hemos visto de capítulo 21, capítulo 27 fue solamente una semana. ¿Sí? Entonces capítulo 16, necesito que me digan cuánto tiempo más o menos habría pasado. ¿Ah? Más las preguntas respuestas a las preguntas que les mandé en ese Word. ¿Sí? Si hay alguna consulta, alguna pregunta que tengan, me la hacen sin ningún problema. Yo se les voy a responder con toda prontitud. Todos de ustedes ya lo han hecho, así que he ido respondiendo a ellos también. Así que si cualquiera que tenga una duda, me la puede hacer también, ya sea directamente al WhatsApp o a través del mail. ¿Sí? Bueno, ¿estamos? ¿Sí? Bueno, que Dios nos ayude. Amén. Que Él nos encuentre cada día un poquito más fieles para su gloria y para su honra. ¿Sí? ¿Alguien de ustedes quiere orar? Ya, Mario, por favor. Ya, profe. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque podemos ver tu mano y tu obra, Señor, en formar tu iglesia, Señor, y gracias por hacernos parte de ella. Te pedimos, Señor, que nos ayude a ser fieles cada día y que podamos glorificarte también en cada cosa que hagamos, Señor. Gracias por todo lo que nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Ya, hermanos, que Dios les bendiga. Veo que algunos están bien arropados. Se ve que, bueno, Juan allá está con todo. Allá. Bueno, que Dios les bendiga. Que tengan una buena semana. Que Dios les guíe en todo. Y bueno, sigamos creciendo para la gloria y la honra del Señor. ¿Sí? Hermanos, que Dios les bendiga. Y cualquier consulta, estoy. Chao, pastor. Saludos. Chao, bendiciones. bendiciones. Chao, bendiciones.